Círculo de Estudios. La voz de la esperanza, lección 12. Los caminos de la fe. Cristo debe volver. Una tras otra, las profecías bíblicas relacionadas con los últimos tiempos se cumplen ante nuestros ojos. Nos acercamos rápidamente al momento en que la civilización actual debe terminar para ser reemplazada por el reino de Jesucristo, simbolizado, recordemos, por la piedra que golpea los pies de la estatua vista en un sueño por el rey de Babilonia, y que se convierte en una montaña que llena toda la tierra. Sin embargo, el fin de la civilización actual coincide con el regreso del Rey de Reyes, que inaugura así su reinado eterno. Volveré. Imaginémonos la víspera de la crucifixión de Jesús, al momento solemne cuando el Maestro, en una conversación final con los discípulos, les describe los eventos que tendrán lugar, y anuncia en particular su muerte, su resurrección, y su ascenso al cielo. Mientras los apóstoles escuchan y buscan entender mejor la maravillosa misión de Cristo, una profunda tristeza los envuelve gradualmente. ¿Cómo podrán vivir cuando su Maestro los dejó? Entonces Jesús los consuela dándoles esta promesa, Juan 14, 1-3. Hay varias mansiones en la casa de mi Padre. Si no fuera así, te lo habría dicho. Prepararé un lugar para ti y, cuando me haya ido y haya preparado un lugar para ti, vendré otra vez, y te llevaré conmigo, para que donde yo esté, tú también estés allí. Pregunta: ¿qué promesa dejó Cristo a sus discípulos? Confirmación de la promesa. Volveré. Estas dos palabras provocarán una transformación maravillosa en los corazones de los discípulos. Lo que más temían no sucederá. Jesús no los abandonará. Preparará un lugar para ellos y volverá a buscarlos. La promesa del Maestro se confirmará en el momento mismo de su ascenso. Mientras los discípulos continúan mirando la nube que oculta a Jesús, dos hombres, vestidos de blanco, aparecen para decirles, Hechos 1:11. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La promesa de que Cristo regresará dará ánimo a los discípulos en su difícil ministerio, inspirándolos con la confianza y el coraje necesario. Por 3 años y medio, su existencia había estado vinculada a la de su amado Maestro, y el simple pensamiento de una posible separación los abrumaba con profunda tristeza. Sin embargo, el evangelista Lucas nos enseña que después del ascenso de Cristo al cielo, los apóstoles regresaron a Jerusalén con gran alegría. Lucas 24, 52. El mensaje de los dos ángeles, confirmando la promesa de Jesús, había disipado esta tristeza. La perspectiva de ver a su Maestro nuevamente algún día los llenó de alegría. Transmitida a los cristianos de la Iglesia Apostólica, esta perspectiva se convertirá en la palanca, en su soporte, de su fe y su gran esperanza. Pregunta A. ¿En qué términos se confirmó esta promesa en el momento del ascenso? Pregunta B. ¿En qué sentimientos regresaron los discípulos a Jerusalén? El gran tema de las Sagradas Escrituras. Hemos dicho, lección 1,
que las Sagradas Escrituras son un testimonio de Cristo dado por un cierto número de testigos, desde Adán hasta Malaquías en el Antiguo Testamento, de Juan el Bautista hasta San Juan, con Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Como resultado, las Sagradas Escrituras enfatizan particularmente la misión de Jesucristo viniendo a buscar y salvar lo que se pierde. Lucas 19, 10. En el Antiguo Testamento, Cristo es deseado, esperado y preparado. En el Nuevo Testamento, es encarnado, crucificado, resucitado, glorificado y esperado por segunda vez. El Antiguo Testamento también alude, menciona, cita, hace referencia al regreso de Jesús, pero el Nuevo Testamento lo menciona con mucha más frecuencia, al menos 300 veces. Por lo tanto, podemos decir que el tema principal de las Sagradas Escrituras es: Cristo vendrá, ha venido, volverá. Pregunta: ¿cómo podemos resumir el tema principal de las Sagradas Escrituras? El testimonio de los patriarcas y los profetas. Los patriarcas y los profetas aclamaron, desde siglos de distancia, la restauración de todas las cosas con el regreso del Rey de Reyes. Los detalles que los patriarcas y los profetas dieron sobre el primer advenimiento de Cristo son una prueba de que no podían estar equivocados sobre su segunda venida. Su esperanza descansaba en cimientos sólidos. El apóstol Pedro dijo: 10 los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. 11 escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. Primera Epístola de Pedro 1, 10, 11. El regreso de Cristo se había convertido en el objeto esencial de su fe y sus predicciones. Así Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó en estos términos: he aquí que el Señor ha venido con sus santas decenas de millares, para ejercer juicio contra todos. Epístola de Judas 1, 14 a 15. Job, quien, en medio de la prueba a que fue sometido, alabó a Dios y proclamó su esperanza. 25 Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. 26 Y después de deshecha está mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios. Job 19, 25 a 26. Así también el salmista anunció la venida del Rey Juez, porque Él viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos según su fidelidad. Salmo 96, 13, véase también Salmo 50, 3. También el profeta Isaías cantó sobre la felicidad de los elegidos. En este día diremos: he aquí, es nuestro Dios, en quien confiamos, y es Él quien nos salva. Es el Señor en quien confiamos, alegrémonos y regocijémonos en su salvación. Isaías 25, 9, ver también Isaías 35, 4, 66, 15. Asimismo el profeta Daniel contempló en visión el fin de los reinos de este mundo y el establecimiento del reino eterno, y es testigo de la gran escena del juicio. Capítulo 2 y 7. Pregunta: ¿a los patriarcas y los profetas solo vieron la primera venida de Cristo?
Pregunta. B. Mencione algunos de estos heraldos que anunciaron el regreso del Rey Juez al fin de los tiempos. El testimonio de Cristo. Cristo a menudo habló de su regreso, directa o indirectamente, en sus discursos y conversaciones, o en sus parábolas. El cardenal Billot, en un libro dedicado a la segunda venida del Señor, o parusía, declara, de hecho, basta con abrir un poco el Evangelio para reconocer de inmediato que la parusía es verdaderamente el alfa y el omega, el principio y el fin, la primera y la última palabra de la predicación de Jesús, que es la clave, el resultado, la explicación, la razón de ser, la sanción, que es, finalmente, el evento supremo con el que todo lo demás está relacionado y sin el cual todo lo demás colapsa y desaparece. La parousie, tomo 1910, p. 10. En varias ocasiones, Cristo declara que vendrá en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles, en las nubes del cielo, con poder. Mateo 16, 27, 24, 30, Marcos 13, 26, Lucas 9, 36, 21, 27. Ante Caifás y el Sanedrín, afirma solemnemente, en adelante verás al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder de Dios, y que vendrá sobre las nubes del cielo. Mateo 26, 64, Marcos 14, 62. Algunas de sus declaraciones sobre la resurrección también mencionan su regreso, en Juan 6, 40, 11, 24, por ejemplo. Finalmente, recordemos la promesa solemne que hizo a sus discípulos: volveré. Además, en el Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, se presenta a sí mismo como la cabeza de la Iglesia, caminando entre los 7 candelabros, imagen de la Iglesia en sus formas sucesivas, para finalmente aparecer. En el último capítulo del Apocalipsis, 22, 7, 12 y 20, dijo 3 veces, vengo pronto, lo que demuestra que su regreso es la conclusión necesaria para el volumen de las Sagradas Escrituras. Las Santas Escrituras terminan en el capítulo 22, versículo 20 del libro del Apocalipsis, con estas palabras: el que da testimonio de estas cosas, Jesús, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Nota S. 1. La palabra parusía viene del griego parousia, que significa presencia, llegada, venida. Hoy en día se usa principalmente para referirse al advenimiento de Jesucristo en el juicio final. Emplea esta palabra, por ejemplo, San Pablo en su primera epístola a los tesalonicenses. 2. Jesús es el que da testimonio de estas cosas. Apocalipsis 1, 2. También recuerde el lector que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis 1, 1. Pregunta A. ¿En qué términos habló Cristo de su regreso? Pregunta B. ¿Qué dice 3 veces al final del último libro de las Santas Escrituras? El testimonio de los apóstoles. Los apóstoles, a su vez, anunciaron repetidamente el regreso de Jesús.
El apóstol Juan, en una visión grandiosa, contempla este regreso y exclama: «He aquí, él viene con las nubes». Apocalipsis 1:7. Los apóstoles Santiago y Pedro enfatizan la necesidad de prepararse para la venida del Señor. Primera epístola de Pedro 4:7 y segunda epístola 3:12, Santiago 5:8. Pero es especialmente el apóstol Pablo quien, en sus muchas cartas, recuerda a los creyentes la bendita esperanza del regreso del Señor. Ver Tito 2:13, 1 Corintios 1:7. A los filipenses, escribe, Filipenses 3:20: nuestra ciudad nuestra está en el cielo, desde donde esperamos como Salvador el Señor Jesucristo. Para los tesalonicenses, primera epístola 4:14-17, el apóstol Pablo describe los eventos del fin y especifica que el Señor mismo, a una señal dada, a la voz de un arcángel, y al sonido de la trompeta de Dios, descenderá del cielo. Finalmente, habiendo llegado al final de su carrera, el gran apóstol Pablo habla de su inminente fin y de la recompensa que le espera. En adelante, dijo: «La corona de justicia está reservada para mí, el Señor, el juez justo cederá ese día, en el momento de su regreso, y no solo a mí, sino a todos aquellos que habrán amado su llegada». 2 Timoteo 4:8. Recordemos también el hermoso pasaje de la epístola de Pablo a los Hebreos 9:28, Cristo, que se ofreció una vez, para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez a aquellos que lo esperan para su salvación. Los cristianos en los tiempos apostólicos estaban tan llenos de esperanza por el regreso de Jesucristo, que solían saludarse diciendo: «Maranatha», que significa: «El Señor viene». Pregunta A: ¿qué apóstol enfatizó mejor la certeza del regreso de Jesús? Pregunta B: ¿en qué términos exhorta a los creyentes de Filipos? Pregunta C: ¿con qué palabras se saludan los primeros cristianos? Nuestra esperanza. Si los primeros cristianos, así como los verdaderos creyentes de todos los siglos, encontraron en la certeza del regreso de Cristo la gran razón para creer y esperar, especialmente cuando la persecución cayó sobre ellos, esta misma perspectiva debe llenar a todos los cristianos hoy de alegría e inspirarlos a convertirse en testigos entusiastas de su Salvador, de acuerdo con el buen consejo que les ha dirigido el apóstol Pedro. Segundo apóstol 3:11-12. Entonces, que todas las cosas están destinadas a disolverse, ¿cuál no debería ser la santidad de su conducta y su piedad, esperando y apresurando el advenimiento del día de Dios? Pero ¿cuándo, cómo y por qué debe Cristo volver? Esto es lo que estudiaremos en la próxima lección. Pregunta: ¿cómo deben ver los cristianos de hoy la situación del regreso de Jesús?